Bueno, buenas tardes hermanos. Dios les bendiga a todos, que puedan disfrutar de este tiempo de comunión, reunidos alrededor de su nombre como iglesia. Te voy a invitar a que puedas abrir, ¿qué libro? A ver. Segunda Tesalonicenses. Sí, vamos a abrir capítulo 2. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, no vamos a ver todo el capítulo, vamos a ver solamente la parte introductoria del capítulo. Quiero dar algún pantallazo general de esto. Sé que hay muchos que quizás van a escuchar por primera vez esto, otros que ya lo tienen aceitado el tema. Mi interés viene por algo que el Señor me ha mostrado estudiando las Escrituras desde fin de año, y me llama la atención muchas veces, no sé si consumen en YouTube o consumen en redes sociales en reuniones de otra iglesia, pero me llama la atención cómo en los últimos años muy pocas veces se habla de estos temas que son tan cruciales para nosotros, porque de hecho nuestra esperanza como cristianos radica en esto. Por ahí los hermanos que son más, no sé si decir antiguos, viejos, no sé, para que no se ofendan, algunos, los que tienen canas, yo no sé, los que tienen más años en el Señor, los que han vivido otra época de la iglesia, han escuchado mucho más el tema. Y yo me acuerdo cuando era chico, ¿ustedes se acuerdan lo que era el año 2000? Cuando se acercaba el año 2000, muchos han nacido del 2000 para acá, entonces por eso. Pero antes del año 2000, había todo un temor en general en la sociedad, porque ¿qué decían? ¿Qué podía pasar? ¿Qué decían? ¡El fin del mundo! Y algunos así como que flasheaban, decían que iba a haber autos voladores, que iba a haber un montón de cosas. Y la gente en general vio toda una expectativa con respecto a lo que iba a pasar en el año 2000. ¿Se acuerdan eso? Y lo único que ha sucedido fue la crisis del 2001, el corralito y toda la crisis. ¿Cuántos han sufrido? El otro día hay una película que siempre nos gusta ver con mi papá que se llama La Odisea de los Giles, una película argentina que habla un poco de la frustración de lo que ha vivido el argentino en general en la etapa del 2001, ¿sí? Y lo toma un poco en humor, y es como que la sociedad trata de sanar mediante la comedia lo que fue la tristeza de muchos, pero no ha venido ese fin del mundo que tanto la gente pensaba y flasheaba, por así decir, entre tantas cosas, pero hablando en términos más a los más chicos. Incluso la iglesia en los años anteriores, décadas anteriores, muchos hablaban y se hacía énfasis con el tema de esto. Y de rompirraje, hablando brutamente, no se ha hablado más, no se ha dicho más, se ha escuchado poco acerca de esto, o se ha nombrado y no se sabe muy bien de qué se trata. Estaba en La Rioja a fin de año, estaba justo el día de mi cumpleaños, no, antes de mi cumpleaños, día de lluvia, y estaba hablando con los papás de Pauli y me contaban ellos allá en La Rioja cómo armaban campamentos, todo acerca de esta temática, y cómo en los fogones y en tantas cosas que se hacían las últimas noches se hablaba, y todos tenían una expectativa acerca de este tema. Incluso muchos se apuraban para casarse porque
no sabían si la amada o el amado iban a poder disfrutar, o andás a saber qué historia y tantas cosas así, y hablábamos y nos reíamos y compartíamos, y era acerca del tema de la venida del Señor. Y dice que me contaban, por ejemplo, ellos que los títulos decían, no sé, me contaban año 86 allá en La Rioja, en el norte, no sé, Maranata 1, al otro año era Maranata 2, y así, y vos preguntás, y ha pasado eso. Y he escuchado por Marcelo en alguna oportunidad hace muchos años que incluso los cristianos un poco más viejos que de los años 80, los que vivieron cerca del año de la Segunda Guerra Mundial, hablaban también del fin del mundo. Y que muchos decían que Hitler, ¿no?, era como el anticristo y tantas cosas. La humanidad siempre ha buscado explicaciones y ha tomado a veces la escritura y ha dicho cosas distorsionadas, pero hay algo que siempre está con la idea de un final. Hoy quizás no hablamos acerca de eso, hablando como sociedad general, no la iglesia, pero lo hemos traducido en series de zombies apocalípticas, por así decir, ¿o no? De hecho, la pandemia ha removido todo un poco este sentimiento apocalíptico. En una de las plataformas de internet, de streaming en vivo para ver, o streaming para ver películas y series, se ha estrenado algo que se llama The Last of Us, que está basado en un juego y qué sé yo, y hablan cosas apocalípticas y siempre del fin del mundo, pero nunca hablan de la escritura. Siempre está gestado algo adentro de que puede haber un final. No sé de dónde se nutren eso, pero de que la gente por ahí habla a sus formas, de que hay un final, lo hablan. Y no sé si todas las religiones hablan acerca de un final o han callado, pero yo creo que es importante por lo menos advertirlos como iglesia de que la obra de Cristo fue trascendental para aquellos que somos salvos, que podemos disfrutar de esta posición de ser hijos amados, pero también que disfrutamos de una esperanza y estamos alerta cada vez que nos reunimos. De alguna manera estamos preparados porque quizás puede ser la última vez que nos reunimos como iglesia acá en la tierra. No sabemos si el próximo domingo no estemos más, porque el Señor está cerca. Pero me ha asombrado cómo hemos perdido en general esta chispa de estar expectante por la venida del Señor. Y dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor, ahí nomás, sin preámbulos, sin tanta introducción como te lo quise decir, el apóstol Pablo le dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Sin preámbulo, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia, da como la vuelta a la página, de hecho lo tenemos con el segundo capítulo, y ya no está enfocado en el reconocimiento, en esa oración de acción de gracia, en el reconocimiento de la fe, del amor de los tesalonicenses, de remarcarle la importancia de la paternidad de Dios y del señorío de Jesucristo, y también de marcarle por arriba, para así decir, al final del capítulo 1, y fundamentar, porque fue la base para que ellos puedan seguir creciendo en amor, abundando en amor y en esa fe que tanto tenían, en lo que iba a suceder posteriormente. Que la semana pasada hablé muy por arriba diciendo que el apóstol Pablo les mostraba de que iba a haber una recompensa tanto positiva para el cristiano, pero para aquellos que no creen, que rechacen el Evangelio, una recompensa negativa al final de los tiempos. Que algún momento todos vamos a recibir y todos vamos a pasar por esto,
Y algunos disfrutaremos de la gloria eternal, de estar con Cristo por siempre. Pero otros van a estar excluidos de su presencia. Dios nunca habla de que aquellos que no creen o rechazan a Dios los va a aniquilar y los va a destruir, sino que van a estar excluidos. En la eternidad van a estar vivos, pero no van a poder disfrutar de Dios, y eso va a ser muy feo para aquellos que rechacen de la palabra. Pero ahora entra el capítulo 2, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejemos, veis, fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Qué le dice el apóstol Pablo? No está hablando de la venida de Cristo que ya había pasado. La humanidad vivió una primer venida de Jesús, ¿sí? ¿Y cuándo fue? A ver si alguien sabe. En el nacimiento de Jesús. Lo leemos en los evangelios, ¿o no? Aquellos que festejamos Navidad, ¿qué festejamos? ¿Papá Noel? No, de alguna manera nos lleva a celebrar el nacimiento de Jesús que vino del cielo hacia la tierra, ¿o no? Pronto estamos por vivir las Pascuas. Vamos a ver en las Pascuas, estamos entrando en un tiempo especial donde la iglesia también ve al Salvador del mundo colgado en la cruz, pero también resucitando el tercer día. Eso fue la primera venida. El otro día estaba hablando con Alex y le decía que las Escrituras nos marcan tanto en el Antiguo Testamento cómo iba a venir Jesús, cómo iba a cumplir las Escrituras, y aunque muchos hablaron sin estar de acuerdo porque pasaron muchos años y no eran todos amigos o parientes o familiares que eran de la misma iglesia y hablaban todo lo mismo. No, en muchos años muchas personas diferentes hablaron acerca de que iba a venir Jesús, y vino y cumplió cada profecía que están en las Escrituras. Pero todo no termina ahí. Va a haber una segunda venida, hermanos, que es lo que tenemos que estar preparados, atentos. Y si es la primera vez que lo escuchaste, es algo que puedas abrir tus oídos, tu espíritu para recibir esto de que la venida de nuestro Señor Jesucristo puede ser que sea pronto. No sabemos, pero de que va a venir, va a venir. La iglesia es testigo, mi querido hermano, amigo, visita, y tiene el deber y el rol de salir a comunicar el Evangelio, las buenas noticias de salvación para todos aquellos que van a creer en este Evangelio que viene de Dios, y que Dios nos acerca a esa buena noticia a través de la persona de Jesús, ¿sí? Pero también somos testigos por la palabra, y también tenemos el rol de permanecer y esperar y comunicar de que el Señor está cerca, de que Él puede venir, y que hay de aquellos que se encuentren fuera del Señor. Estaba mirando hoy las noticias. Hoy llego a la casa de mis papás a comer al mediodía y me llama la atención de cómo en Crónica TV, no sé por qué estaban mirando Crónica, estaban dando un caso de un nene, Nacho, que parecía que estaba como poseído. No sé si lo vieron ustedes por ahí. Y cómo el mundo busca explicaciones de cosas de un nene que aparentemente tiene 12 años y que no sé, que tenía un vínculo con algún banda y que estaba poseído y que estaba... Y las descripciones que hacen parece el relato bíblico del endemoniado Gadareno, pero de 12 años. Así, muy fuerte
y encima le ponían la cuenta, como la cuenta, no regresiva, sino como la cuenta de que hacía 48 horas que este niño estaba desaparecido. Y digo, wow, ¿cómo puede ser que el mundo, teniendo la posibilidad de disfrutar algo diferente en las noticias, cuentan, celebran, atraen todas cosas oscuras, malignas? Y sin embargo, las Escrituras declaran de que el mundo entero está bajo el maligno, ¿o no? 1 Juan 5:19. Y mientras el mundo entero esté bajo el maligno, van a suceder un montón de cosas que nos vamos a sorprender y que nos vamos a seguir sorprendiendo posteriormente en los días venideros. No te sorprenda de esas frases, si sos joven, de que los tiempos de antes eran mejores. Porque cada vez va a ser mucho más difícil para aquellos que estamos en la fe, que creemos. Porque el mundo entero está bajo el maligno y cada día que el sol sale y se esconde, el mundo declara, muestra con sus obras, con sus acciones, con su forma de pensar y hacer, de que está lejos de Dios. Y Dios va a venir a buscar a su iglesia y en un futuro va a poner en juicio también a todos aquellos que rechazan el Evangelio de Dios. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. La palabra la segunda venida ya es una palabra que el apóstol Pablo la utiliza, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 2:19 y en el versículo 4:15. ¿Sí? Está haciendo referencia a la palabra que se llama parusía, ¿no? Lo que estamos viendo acá en el capítulo 2, versículo 1, está haciendo referencia al regreso de Cristo, ¿sí?, a la tierra, pero está haciendo referencia a que la iglesia va a estar en reunión con Él. Está hablando de un hecho que es el arrebatamiento, que lo vas a poder encontrar en 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 al 18. El apóstol Pablo le está hablando especialmente, está queriendo reforzar a los hermanos a que puedan permanecer en la enseñanza de la venida del Señor, pero especialmente al arrebatamiento, a la reunión que tendremos con Él en un momento que no lo sabemos. El otro día estaba viendo un TikTok, no sé por qué me apareció, viste que a veces, a mí me aparecen todos TikTok de comida, viste que yo busco recetas, cosas así para ver si puedo innovar en la cocina. Pero me salió un señor barbudo así, hablando como que en el 2086 iba a estar la venida, y ponían y explicaban y ponían números. Yo, ¿de dónde sacan esos números? ¿Viste? No están, pero hacían todos unos cálculos y qué sé yo, y vos decís, ¡fua! Si ya si supiéramos que en el 2086, bueno, ya está. Vamos a seguirlo a ¿viste? ¿Dónde está en el 2086? Ya aparece la venida de Cristo. Pero no lo sabemos. El apóstol Pablo quiere ayudar a los hermanos, aunque él no esté en ese momento con la iglesia, le escribe y le está diciendo, hermanos, no se dejen mover fácilmente con respecto a esto. ¿Saben qué está sucediendo acá? La iglesia de Tesalonicense estaba, como habíamos visto en el primer capítulo, estaba viviendo la persecución, estaban siendo perseguidos. Nosotros ni conocemos de eso, hermano. Nunca hemos corrido, nunca hemos sido perseguidos por predicar el Evangelio. Incluso aunque hay pequeños esbozos de movimientos como que son feministas y tantas cosas que vemos por ahí que hablan en contra de Dios, la iglesia acá no hemos vivido la persecución de que nos quieren matar por seguir o decir que somos cristianos. No estamos lejísimos de eso.
Pero estas personas lo estaban viviendo. Yo les había dicho de que era una iglesia que había nacido y que mientras crecían y ellos buscaban al Señor, continuaba la persecución, los querían aniquilar. No querían que esta buena noticia pueda circular por el mundo. Querían arrancar de raíz al cristianismo. Entonces, al ver tanta persecución, conflicto y lucha entre ellos, duda, esto, pum, lo otro, el apóstol Pablo ya había dicho en la primera carta, había esbozado acerca de estos eventos futuros, de que el Señor podía venir, de que la iglesia debía prepararse. Y lo que estaba circulando, hermano, era que ya habían estado comenzando los juicios y que lo que estaban viviendo los hermanos en la persecución era el juicio de Dios. Y el apóstol Pablo le está diciendo, porque supuestamente dice acá, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Y habla de tres rumores que estaban en la iglesia. Al no estar él específicamente hablando, trabajando, sino que estando a la distancia, mandando una carta, él trata de, al enterarse de lo que estaba sucediendo, trata de corregirlos a ellos, trata de afirmarlos, de llevarlos de nuevo a una base sólida, y les dice que no se dejen cambiar el modo de pensar, porque supuestamente había personas dentro de la iglesia que estaban diciendo por revelaciones espirituales de que esto ya estaba comenzando y de que estaban todos en un proceso diferente a lo que el apóstol Pablo quiere marcar para la iglesia. Estaban tomando revelaciones sobrenaturales, que yo pienso que no son más que revelaciones diabólicas, que querían confundir a la iglesia, de que esto ya había comenzado. Otros dicen que no por medio de revelaciones sobrenaturales, ni tampoco, dice el apóstol Pablo, ni por palabra. Supuestamente, hermanos, había desfiguración o gente que estaba inventando, o no sabemos por qué razón, pero estaban distorsionando la enseñanza de Pablo. Entonces Pablo le dice, ojo también a lo que están escuchando. Quizás porque tiene relación a lo que dice más al lado, que dice ni por carta, como si fuera nuestra. No sabemos qué estaba pasando, porque es difícil una iglesia que no estaba el pastor pastoreando de cerca las ovejas. Había quizás mucho enredo en lo que estaban viviendo. Quizás era mucho lo que habían absorbido de enseñanza que les costaba, y habían enredos en el aprendizaje de lo que el apóstol Pablo estaba enseñando. Supuestamente también había cartas, otros habían que se hacían los escritores escribiendo acerca del tema este. Entonces el apóstol Pablo le dice, muchachos, muchachas, hombres y mujeres de la iglesia tesalonicense, no se dejen mover fácilmente, no se conmocionen en la mente, no se traumen en la mente por las revelaciones de estos que están apareciendo, o estos que están enseñando, o estas cartas que están apareciendo acerca de la venida de nuestro Señor y de su reunión con Él. Pablo, a través de esto, niega de que esto ya haya comenzado. Y dice, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera,
y da algunas pautas. Dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hoy no voy a hablar ese tema. Hoy solamente le está diciendo el apóstol Pablo que ellos no estaban viviendo ese periodo. Le estaba diciendo que antes de eso, ¿sí?, no podía venir esto sin que antes venga, dice, la apostasía. Y la apostasía es esto de apartarse de Dios para creer cosas falsas alrededor. ¿Qué es lo que va a suceder en los últimos tiempos antes de que venga el Señor a buscar a su iglesia? Vamos a leer en 1 Timoteo 4, versículo 1 al 3. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. La misma palabra que aparece, que habla Pablo, ¿no? La vuelve a repetir acá, escuchando a espíritus engañadores. Había revelaciones, la verdad que lo habíamos leído. Y a doctrinas de demonios. Es algo común que atravesó siempre en la iglesia. Siempre, y nos vamos a encontrar hoy en día con espíritus engañadores, con gente que revela cosas que no son de Dios, que están fuera de las Escrituras. Y cada vez más avanza esto sobre la iglesia, que no llevan más que a apartar a la gente de la fe y a preparar todo este terreno para que se dé esto que Pablo quiere enseñar. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias y participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Vamos a 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿No te fijas en las redes la cantidad de mensajes positivos que hay en el amor y demás, que ven, ámate a vos mismo, viste, primero sos vos, después el otro, que no interfieran en el amor, uno mismo, salvate vos porque el otro, viste, y se maneja todo, hay toda una filosofía de vida afuera, respecto al individualismo, respecto a amarse a uno mismo. Afuera está creciendo tanto la cultura esta de la individualidad, que esto seguirá creciendo en los últimos tiempos. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evita. 2 Pedro, capítulo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿No te dije al principio que muy pocas veces se habla en las iglesias
de que el Señor está cerca, no importa la religión que vos vayas. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esto ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios de los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Y sigue hablando ahí muchas cosas más, pero me llama la atención el versículo 9 de 2 Pedro. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Volvamos a la carta de 2 Tesalonicenses. Seguramente estás pensando: Mauro, me metiste en un enredo, está todo súper enredado. Paciencia, ya vamos a ir viendo. Lo que hoy yo quiero decirte es que respecto a esta verdad, la iglesia, hoy quiero introducir el mensaje de que la venida del Señor está cerca, que la iglesia debe esperar, debe orar, debe estar preparada respecto a este tema. Y que afuera vas a escuchar, hermano, un montón de cosas, de gente enseñando, de gente hablando de revelaciones sobrenaturales que parecen de Dios, pero que no lo son. Nos vamos a encontrar con un montón de cosas, o como este enseñador que decía que el Señor viene en el 2086. Y dije, quiero verlo, y me lo guardé y no lo terminé en mi tiempo tuve. Quiero verlo para ver qué dice. Nos vamos a encontrar con un montón de cosas, y esto seguirá creciendo. La gente seguirá rechazando a Dios, y cada vez más la individualidad y el rechazar a Dios y buscar los deleites de uno mismo se propagarán más y más y más y más y más y más. Pero la iglesia, hermanos, mientras ve esto, que quizás son pequeños síntomas de los últimos tiempos, tiene que estar preparada. Muchas cosas ya las iremos viendo en los próximos domingos. Hoy quiero introducir esto, hoy leí los pasajes solamente. Quiero introducir la enseñanza de que el Señor está cerca. Si nunca jamás en tu vida escuchaste de que el Señor está cerca, que puede venir a buscar a su iglesia, y que quizás muchos no muramos, que quizás de rompe y raje estemos con el Señor, y que vos digas: wow, ¿qué me está diciendo este loquito? Sí, esta es la verdad que está enseñando el apóstol Pablo. Creo que la iglesia no debe olvidarse de la enseñanza de la salvación, de lo que Cristo ha hecho, de lo que ha hecho en el pasado, en el presente que vivimos, pero también tener en cuenta el futuro que vamos a vivir. Porque de esta manera nuestra fe se fortalece, nuestra fe puede permanecer anclada en la persona de Cristo. El apóstol Pablo les dice, para leerte unos versículos antes de terminar, les muestra toda esa enseñanza y termina el capítulo 2 diciendo, versículo 13 al 17, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, estad firmes, escuchad, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra,
Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Por qué es importante? Para estar firmes, hermanos. Muchas veces vivimos la semana y cuántas veces en la semana nos hemos levantado o hemos estado en el proceso del día, la siesta, al mediodía o quizás a la noche, pensando de que el Señor está cerca. ¿Cuántas veces lo pensamos esta semana? ¿Lo pensamos alguna vez? Es importante hoy introducir esto. El Señor está cerca. Y aunque no creas, eso te tiene que dar una fortaleza, una firmeza. Y más aún, dice, sabiendo que nosotros hemos sido escogidos para salvación, hemos sido apartados, podemos disfrutar de esto. Como hemos visto en el capítulo 1, nuestra perspectiva, hermano, no es una perspectiva de juicio para el cristiano. Nos tiene que poner gozoso, nos tenemos que deleitar, tenemos que disfrutar, porque nosotros tenemos una perspectiva de gloria. Es lo más importante. Que puedas ir a tu casa esta semana, que puedas vivir. Si no entendiste algo, porque recién lo estás escuchando, orá al Señor para que pueda abrir tu entendimiento. Orá para que también la iglesia pueda enseñarte, pueda darte esta palabra y las próximas palabras para que puedas vivir firme, disfrutando de la salvación que Dios ha hecho en tu vida, pero también de esa esperanza que ha instalado, que nos da una perspectiva de gloria, de triunfo, de gozo, no de tristeza, no de juicio, no de preocupación, y menos de preocupación por la rutina diaria. Nosotros tenemos que estar gozosos, tenemos que descansar, porque nos espera algo mucho mejor. Y saber lo siguiente, hermano, que lo mejor está por venir para cada uno de nosotros y para su iglesia. Que Dios pueda añadir bendición sobre su palabra en este tiempo y que puedas meditar esta semana disfrutando de esto, estudiá, metete en esto, no lo dejes por arriba. Y disfrutá, porque nuestra perspectiva es una perspectiva de gloria y no de juicio. Que Dios bendiga su palabra.